Hoy vamos a iniciar la lectura del último de los capítulos que vamos a leer y comentar del libro El deseado de todas las gentes, para la temática de 3 días y 3 noches. Ya veis que es su parte número 14, y ya no estamos en la parte del Calvario, como podéis ver allí, en la imagen de la derecha, no estamos ya en la parte central de la cruz, sino que ya estamos en la parte final, a la izquierda de vuestras imágenes, de lo que sucedió después de dejar la tumba vacía a Jesús. Y he de deciros que hoy vamos a empezar la lectura con algo que enseguida nos va a llevar a recordar los tantos temas que hicimos de puertas dimensionales y algunos más. Estamos en el capítulo 84. Después de este capítulo, si Dios quiere, ya terminaremos de precisar todo lo concerniente a 3 días y 3 noches, pero ya no va a ser solo a través de la lectura de Ellen White, sino a través de las conclusiones que podemos llegar a extraer con todo lo que allí se indica y otros lugares que siguen dando y aportando luz a qué fueron estos 3 días y 3 noches. Pero bien, vamos a adentrarnos en la lectura del capítulo 84, que se titula Paz a vosotros. Hoy no lo vamos a concluir, pero esperemos que en el próximo tema ya lo demos por zanjado. Estad atentos, porque solo iniciar esta lectura nos encontramos ya con una gran sorpresa. Al llegar a Jerusalén, los 2 discípulos entraron por la puerta oriental que permanecía abierta de noche durante las fiestas. Creo que solo con esta frase ya podemos pasarnos toda la noche comentándola, pero evidentemente no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos en las distintas temáticas presentadas. Recordemos que estamos hablando de los 2 discípulos, ese camino a Emaús, donde Cristo se les añade, ellos lo desconocen, no lo saben percibir, hasta que finalmente se les manifiesta como tal, y van corriendo a dar las buenas nuevas al resto de discípulos. Pues mirad qué situación. Al llegar a Jerusalén, ya nos marca el lugar central. ¿Y qué hacen estos 2 discípulos? Entraron, ¿por qué puerta? La oriental. Curiosamente, de todas las puertas que había para entrar a Jerusalén, de noche, había una que es la que permanecía abierta precisamente en la época de las fiestas. Estamos hablando, recordemos ahora, que era una situación de Pascua y todas esas fiestas englobadas en ello. O sea que en Pascua permanecía abierta la puerta oriental. Ahí de estamos, noche. De noche. Y entran los 2 discípulos que nos representan a nosotros. Muy bien. Y al llegar a Jerusalén. Llegar a Jerusalén. Recordad de los temas de puertas dimensionales como la situación de la muerte de Jesucristo con su llaga era la posición del templo y cómo esa entrada, Él nos invitaba a entrar en esa posición de brazos abiertos, de su izquierda a su derecha, de este a oeste, a entrar al templo y llevarnos ¿a dónde? Ante Dios, ante el lugar santísimo, ante su trono. ¿Y por dónde vendrá Jesús? Por el este. De oriente a occidente. Pues además, ¿cuándo vendrá? En la medianoche. En la noche, sí. Y la puerta esta es la única abierta. Quiere decir que hay otras puertas. Sí. ¿Puertas a dónde? ¿Solo se refería a que había puertas para entrar a Jerusalén? ¿O también hay otras puertas para entrar a este mundo? ¿O para pasar por aquí de un lugar a otro, como mostramos en los apartados de puertas dimensionales? Sea como fuere, solo por una vendrá Jesús. Y esa puerta oriental no es una puerta física, aquí en la tierra, en ningún templo que se pueda llegar a levantar
como puede ser el tercer templo de Jerusalén. Eso no va a ser obra de Dios, precisamente. Recordemos que allí habrá el trono de Satanás y de la bestia. Pero desde luego, lo que sí sabemos es que Jesús vendrá desde Orión por el oriente y se irá mostrando hasta el occidente. Vendrá a la medianoche y evidentemente la situación de Jerusalén es clave también en su venida, porque allí habrá el trono que hemos citado, que no será precisamente el de Dios, sino el usurpador. Y no se va a detener en Jerusalén, por supuesto. Él seguirá. Recordemos que Jesús no tocará con su pie en tierra cuando vuelva por segunda vez. No hará lo mismo Satanás cuando imite a Jesús en esa segunda venida. Satanás sí que se hará pasar por Jesús, pero pasando y pisando por la tierra. Entonces, démonos cuenta también que estos dos discípulos, que como decía Ángel, también nos representan a nosotros, y a estos 2 milenios transcurridos hasta el momento del retorno de Jesús, eso será cuando se cumplan los 6.000 años de historia de la humanidad en el año 2031, y ya vemos en qué momento, en fiestas. ¿Qué fiestas? Eran las de primavera. Pues bien, si tenemos esto presente, nos vamos a dar cuenta que en esas fiestas de Pascua también nuestro amado Señor volverá. Y todo esto que algunos pueden decir, vaya conjeturas estáis sacando en un momento, no son conjeturas porque lo hemos venido mostrando y demostrando a lo largo de tantísimas temáticas que quien quiera verlas, porque no las haya visto aún, por favor que lo haga antes de opinar precisamente no muy acertadamente. Las casas estaban obscuras y silenciosas, pero los viajeros siguieron su camino por las calles estrechas a la luz de la luna naciente. Aún nos faltaba algún detalle, ¿eh? Las casas estaban obscuras y silenciosas. ¿Cómo va a estar el mundo en general? Así, obscuro y silencioso, porque todo estará destrozado prácticamente en el momento del retorno de Cristo. Pero los viajeros siguieron su camino por las calles estrechas a la luz de la luna naciente. ¿Cuándo va a empezar esa fiesta de primavera, esa Pascua? Tiene que ver con la luna. Sí, pero ahí hay una cosa que no me cuadra y que no entiendo ahora mismo, pero que espero que Dios nos dé luz, porque la fiesta de Pascua suele ser o empezar a los 14 días de la primera uña de luna nueva, ¿vale? Cuando empieza la luna naciente, como yo entiendo aquí, luna naciente, habría que ver la traducción en inglés, ¿eh? Pero en principio, en Pascua, la luna es llena. Y eso, bueno, tendríamos que ver, porque tendríamos que entender bien este pasaje. Para los 14 días, como normalmente, siempre se empieza el mes en la primera uña de luna. Para entendernos, la primera uña es la primera luz de la luna nueva, tienes oscuridad. Cuando empieza la luna, la primera uña, se ve un poquito de resplandor de luz de la luna, ahí empieza el mes. Y a los 14 meses de Abib, a los 14, días de Abib, empieza la Pascua. Y ahí coincide con luna llena. O sea que evidentemente la luz de las calles estarían iluminadas. Por eso que es algo que habría que confirmar. Es interesante a su vez, porque a lo mejor nos quiere decir alguna cosa concreta, Elena White aquí, porque si había luz en las calles, no sé exactamente a dónde quiere llegar. Mirad cómo precisamente es en esta luna naciente cuando los discípulos van andando por estas calles, van con la luz de la luna. Y también vimos la reflexión de cómo la luna podía llegar a representar al mismo Jesús. Sí. Fueron al aposento alto, donde Jesús había pasado las primeras horas de la última noche antes de su muerte. Sabían que allí habían de encontrar a sus hermanos. Fueron al aposento alto. ¿Dónde estará el pueblo de Dios en los últimos momentos de la historia cuando Jesús vuelva? En los lugares altos, ¿no? Las montañas, escondidos. O sea que esos van a ser nuestros aposentos altos, donde el refugio
las rocas, que ya simbolizan a Cristo, van a seguir siendo también nuestro aposento. Sabían que allí habían de encontrar a sus hermanos. Otra conclusión que extraemos de aquí: ¿dónde se va a encontrar el pueblo de Dios? Entre ellos, en las montañas. Recordemos las citas de Ellen White, donde nos dice que los ángeles van a conducir a los fieles hijos de Dios de esos últimos momentos en su huida. Desde distintos puntos los ángeles los van a conducir para que se encuentren en ciertos lugares. Entonces esto es algo, una vez más, que debemos tener presente. Esta comparación: habían de encontrar a sus hermanos. Nosotros vamos a hacer lo mismo. O sea que permaneceremos unidos en esos momentos, sí, juntos en grupos. Sí, no estaremos completamente aislados. Puede haber alguno que quizás sí, no se nos termina de decir que sean todos, pero ella habla de cómo nos vamos a ir juntando en pequeños grupos. Aunque era tarde, sabían que los discípulos no dormirían antes de saber con seguridad qué había sido del cuerpo de su Señor. ¿Qué había sido del cuerpo de su Señor?, pensaban ellos. Si ya no estaba en la tumba, ¿quién se lo llevó? ¿Dónde podría estar? Encontraron la puerta del aposento atrancada seguramente, o sea, cerrada a cal y canto. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. Mirad, es como una contraseña, ¿eh? Llegan a un lugar totalmente cerrado, con silencio, que parece que no hay nadie dentro, y los que llegan dan sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente. Ellos entraron, y otro, invisible, entró con ellos. Luego la puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías. Otro detalle interesante: las puertas se abren y Jesús, invisiblemente, entra con ellos. La puerta se vuelve a cerrar y ya no podrán entrar nadie más allí, ni espías ni nadie. Esto también nos lleva al momento del retorno de Cristo. Va a haber un momento en que la puerta de la salvación se va a cerrar, el tiempo de gracia va a concluir, y ya nadie podrá entrar a estar en comunión con Cristo. Es aquello que habla de y cenaré con vosotros, ¿no? También es muy interesante porque entra con ellos y nadie más puede entrar. Y es interesante también el concepto de espías, ¿no? Que son aquellos que buscan, miran de lejos, como que no quieren involucrarse. Y para mal, ¿eh? Sí, sí. Interesante lo que decía Ángel ahora respecto al texto de Apocalipsis de entrar y cenar con nosotros, porque vamos a ver que cuando entra también hace algo. Los viajeros encontraron a todos sorprendidos y excitados. Las voces de los que estaban en la pieza estallaron en agradecimiento y alabanza diciendo: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces los dos viajeros, jadeantes aún por la prisa con que habían realizado su viaje, contaron la historia maravillosa de cómo Jesús se les apareció. Mirad qué sorpresa tras sorpresa se estaban llevando los discípulos. Unos felices porque Simón había dicho que se le había aparecido el Señor. Y llegan estos dos discípulos del camino a Emaús, ¿y qué dicen? Pues con el aliento faltándoles por haber corrido durante todo ese trayecto, y de noche, dicen más o menos lo mismo. Jesús se les apareció. Apenas acabado su relato, y mientras algunos decían que no lo podían creer porque era demasiado bueno para ser la verdad, he aquí que vieron otra persona delante de sí. Mirad una vez más, antes de entrar en seguir el relato, cómo cuando el mensaje se da, a veces puede parecer tan increíble que ni hasta los mismos creyentes quieran aceptarlo. Fue una sucesión de la verdad progresiva, ¿no?
ellos esta verdad no la conocían, se les había dicho algo y lo veían que era tan bueno que no puede ser. ¿Sucede ahora lo mismo con el tema de la fecha del retorno de Cristo? Jesús vuelve. Y sí, pero ya en el 31 podrá ser. Puede ser un tipo de reacción. Nos estamos acostumbrando ya a sufrir y a que todo sea malo y no puede ser que se acabe, ¿no? Estamos como en el síndrome de Estocolmo. Ya nos gusta que nos machaquen, ya estamos bien. Sí, sí, y a veces cuesta entender que preferimos estar en esta situación y viendo el mundo cada vez de mal en peor, pero si no nos llega a afectar del todo plenamente a nosotros, pues bueno, ya vendrá Cristo, ¿no? Es igual, que vaya pasando el tiempo. Todos los ojos se fijaron en el extraño. O sea, vieron allí otra persona delante de ellos y sus ojos lógicamente lo miran. Nadie había llamado para pedir entrada. Ninguna pisada se había dejado oír. Los discípulos, sorprendidos, se preguntaron lo que esto significaba. Oyeron entonces una voz que no era otra que la de su maestro. Claras fueron las palabras de sus labios: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mirad una vez más cómo la influencia del mundo griego helenístico sobre la cultura judía, que a su vez hay que decir algo que mucha gente no sabe, los conceptos también de la inmortalidad del alma, de Platón y demás, provenían de los propios judíos que se habían apartado de la verdad de los escritos bíblicos. Pues, ¿cómo reaccionaron? Pensando aún en fantasmas, en cosas extrañas, en espíritus. Claro que podían decir, bueno, si es un espíritu, o es un ángel de Dios, o es un ángel de Satanás. Pero no estaban haciendo referencia a esto, estaban haciendo referencia más a algo etéreo, como alguien descarnado y ya está, y no sospechaban que fuera Jesús. Vamos a ver. Recordemos que todos ellos tenían la influencia de dónde venían, de dónde habían salido ellos, de Egipto. En Egipto el tema de la reencarnación y de espiritismo, ahí lo aprendieron todos los judíos, entonces toda la corriente viene desde el principio. Y si nos vamos más al principio, desde cuando la serpiente, Satanás engañó a Eva, una forma de medium, de espiritismo, todo el pueblo judío, Israel, viene arrastrando todo eso desde el principio. Entonces vemos que de dónde surgen todos estos temas del espiritismo, pues de ellos mismos, de los judíos. Y Ángel nos va a decir algo. Sí, bueno, he estado buscando ahora un momento el capítulo, porque 84. El 84, porque eso de la luna me ha dejado un poco así, lo estoy buscando en inglés, y dice, lo define como The Rising Moon. Rise quiere decir elevar. Entonces, al decir naciente, sería como que la luna está saliendo, o sea, como que sale por el horizonte, para entendernos, al estilo como el sol. Sí, no es una porción de la luna con más o menos luz. Al menos es lo que yo entiendo aquí. Si alguien sabe inglés y no sé si esta expresión para la luna, ¿cuál sería? Pero en principio, igual que el de Rising Sun, es el sol que se eleva, ¿no? Pero bueno, ya esto un poco comentaros porque es lo que he visto ahora sí en inglés. Pero si alguien me puede explicar más esta expresión, si sabe más inglés, porque yo sé lo que sé, pues estaría agradecido que dijeras un mensaje aquí en el chat. Recordemos que precisamente hablando de esta temática sobre la luna, debemos recordar también al sol, porque cuando viene Jesús, algo sucede extraño con el sol y la luna, que van como locos, y es lo que va a terminar de no poder hacer precisar precisamente el día y la hora. Todo eso hablaremos también en su momento en el tema de la fecha del retorno de Cristo,
El diccionario que tengo aquí dice rising, dice orto, alzamiento, insurrección, naciente, sublevación, ascendente, elevación, levantamiento, salida, creciente. O sea que puede tener el significado, pero lo veo más como que en ese momento la luna se pone en posición, por eso ilumina. Claro, asciende. Por eso ilumina las calles, porque una luna que está naciente no ilumina. Es una luz muy pequeñita. Nada, es que es una uña, no, sí. no es como una luna llena que ilumina realmente las calles. Por eso me ha dejado un poco ambiguo el texto. Sí. Pues bien, ya veis, las cosas van saliendo, gracias a Dios. El texto sigue diciéndonos: los discípulos sorprendidos se preguntaron lo que esto significaba. Recordemos esto, ¿eh? No entendían nada aún cuando tenían a ese personaje allí delante. Cuando oyen esas palabras, paz a vosotros, se dan cuenta que esa voz les suena, pero creían que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Muy interesante las palabras de Jesús. Jesús se muestra como alguien que puede ser visto, puede ser palpado, tocado, pero en el mismo tiempo aparece y desaparece. ¿Qué sucede con esto? ¿Tenemos nosotros acaso esta particularidad de poder hacer esto? No. Pero recordemos que aquí Jesús ya ha sido transformado. Ya no es sencillamente un humano, como podía ser cualquiera de carne y hueso, andando 33 años y medio entre nosotros, sino que algo había cambiado en él. Y entonces podemos preguntarnos, cuando haya la transformación, cuando los muertos en Cristo resuciten y los vivos que lo sigan también van a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿cómo vamos a ser? ¿De la misma materia que ahora? Algún cambio habrá en nosotros, hay una transformación. Transformación porque evidentemente también volveremos a juventud todos. Pero además habrá transformación porque habrá un cambio de aspecto también en nuestro físico. Pero seguramente, viendo todo esto, nos vamos a dar cuenta de que hay algo más. ¿Y Jesús qué les muestra? Las manos y los pies. Estas señales Jesús las tenía después de la resurrección y las va a seguir teniendo por la eternidad. ¿Qué mejor muestra para enseñarnos, recordarnos que nuestra salvación le costó a Él todo ese sufrimiento hasta la muerte, siendo Dios? Contemplaron ellos las manos y los pies heridos por los crueles clavos. Reconocieron su voz, que era como ninguna otra que hubiesen oído. Este detalle es muy interesante. La voz de Jesús. Recordemos cómo se describe: melodiosa. Pero ¿recordáis que también alguien hará una imitación de la voz de Jesús? El mismo Satanás, cuando venga haciéndose pasar por Jesús, hablará con un tono melodioso, no ya tan solo citando palabras del mismo Jesús, sino el tono de su voz, la calidez de su voz. Y dice que era una voz única. Ningún ser humano hablaba como él habló. Y no solo por el mensaje que daba, sino por el tono de sus palabras, el tono melodioso de su voz. La música de su voz. Sí, sí. El timbre de su voz, la música, es eso. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles:
¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Qué cosa tan curiosa. Jesús tiene una transformación en su cuerpo, pero ¿come? Sí, pues come. Y sobre todo, cena. Cena, sí señor. Cena con los suyos, con los que le han abierto la puerta, incluso sin saberlo, casi plenamente inconscientes. Y Cristo, ¿cuántas veces no entra en el corazón de las personas de un modo que ni uno se da cuenta? Pues una vez más, Jesús nos está dando lecciones con cada paso que se está dando en este relato. Y él tomó y comió delante de ellos. ¿Qué mejor forma para demostrar que era él? Y mirad que utiliza dos cosas que eran conocidas. Pez asado, que es lo que ellos estaban ingiriendo en esos momentos. No le dan el pez entero porque ya habían comido ellos. Le dan un trozo, parece ser, un pedazo. No creo que se lo cortaran, quizás sí, no lo sé, pero bien. ¿Y por qué? Porque Jesús ya se había relacionado en esa situación con los pescadores y con algunos de ellos, y cómo alimentó a multitudes también, así. Pero, ¿y el panal de miel? ¿No recuerda nada? Sansón. ¿También con Sansón? ¿Y de dónde sacó el panal de miel Sansón? De un león. De un león. ¿Y quién es el león en símbolo? Jesús. Jesús, claro que puede ser también Satanás, cuidado. Bueno. Pero evidentemente cuando se hace referencia a Jesús es uno de sus símbolos. Y se para a comer allí, ¿no? Sí. Y Jesús era el león de la tribu de Judá. Pues mirad cómo con las dos comidas también se nos están juntando conceptos. Carbohidratos y proteínas también. Sí, sí. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Pero aquí lo que nos recuerda también es que la cena en la que cenaremos con Él es inmediatamente después de haber entrado a esa Nueva Jerusalén. Porque entramos aquí he entrado a Jerusalén. Sí, sí. En la simbología sería entrar a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, sí. Y cenaremos con Él. O sea que es tremendo. Esto debería hacer pensar a muchas personas que creen que algo va a suceder aquí en la tierra, que va a ser que la Jerusalén actual va a terminar siendo la capital del Mesías y del mundo, donde todas las gentes se reunirán para orar en esa casa de oración, que dirán también para todos los pueblos. Ya estamos viendo semana a semana cómo se está preparando todo esto en el acontecer de las noticias, y cómo esto nos está llevando precisamente a que sí habrá eso, pero no aquí en la tierra, sino cuando Cristo haya venido y se haya llevado a su pueblo. Pero ya vemos que Satanás, ¿qué hace siempre? Plagia, imita. Y Satanás también aparecerá por algún punto. ¿No intentará cumplir él también las profecías que se aplican a Jesús para su segunda venida de un modo literal en la Jerusalén terrenal? Pues estemos pendientes de cómo aparecerá Satanás por primera vez, porque él hará sucumbir a judíos también, y los judíos son los que se conocen a la perfección este tipo de profecías. No hablo de católicos y protestantes al respecto porque es más difícil que en general lo conozcan, pero los judíos estudiosos saben que esperan al Mesías por una cierta puerta, en concreto de Jerusalén, que ahora está tapiada, y que se va a abrir justo cuando pase su Mesías. Pues todo eso va a acontecer. ¿Y dónde está esa puerta? No pregunto, es que no lo sé. Bueno, pues en el mismo lugar. ¿En el este también? ¿Es la misma puerta? Si no recuerdo mal, es en el este, sí. Entonces, bien, estemos atentos, aunque es un dato que deberíamos terminar de buscar, confirmar, por si acaso, porque sí. ahora estoy pensando solo, No termino de recordarlo bien, pero creo que sí. Pero sea como fuere,
todos los detalles, y esto debemos tenerlo muy presente, se cumplen en Jesús cuando resucita, no solo en su muerte, sino también cuando resucita, y otras de esas festividades y símbolos se van a cumplir en su regreso de nuevo, porque algunas se van a repetir y más allá también. Pero todo eso ya lo iremos hablando en sus momentos. De momento lo que sí tenemos claro es que los discípulos, ¿cómo se sienten cuando ven a su Señor? Se gozaron. Y no creo que el gozo fuera pequeño, aparte de su asombro, saber que su Señor estaba delante de ellos después de haber sucedido todos los hechos que hemos visto, narrados, ¿cómo se deberían sentir? ¿Qué momento de felicidad la suya? La fe y el gozo reemplazaron a la incredulidad, y con sentimientos que no podían expresarse en palabras, reconocieron a su resucitado Salvador. ¿Quién puede describir esto con palabras? Yo creo que es imposible totalmente. Pero mirad, la fe y el gozo reemplazaron a la incredulidad. ¿Qué necesitamos para tener fe y gozo y reemplazar esa incredulidad cuando se nos dice algo que no terminamos de aceptar? Necesitamos algo en concreto que nos haga recuperar esta fe y gozo. Ellos vieron para creer, porque estaban en duda, estaban como que no se lo creían, y vieron algo que les hizo decidir. O sea que si esto es también una similitud a lo que pasará también en el tiempo final, todo lo que estamos haciendo de ir a buscar a la fuente toda esta información respecto del Arca de Noé, o Jerusalén, si Dios quiere, o Sodoma y Gomorra, si Dios quiere, todo eso hace que veamos los clavos, que veamos veamos el juicio de Cristo, veamos la propia arca que representaba a Él mismo, y eso tiene que hacer que nos afiancemos como en un golpe final para prepararnos para ese camino que queda. Y si le añadimos a conocer que Jesús vuelve pronto, pues que nos salta de gozo y la fe se le sube. Bueno, de hecho, eso desemboca en eso, ¿no? Son herramientas para ver eso con más poder, porque es lo que decíamos, ¿no? Tienes la noticia, te quedas como así, pero cuando vas presentando esas cosas que puedes tocar y puedes ver, pues es cuando te afianzas y ya tiras al trozo que te queda hasta que viene, ¿no? Sí. Es como una empenta, ¿no? En ocasión del nacimiento de Jesús, el ángel anunció: paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y ahora, en la primera aparición a sus discípulos, después de su resurrección, el Salvador se dirigió a ellos con las bienaventuradas palabras: paz a vosotros. Aquí hay una mala traducción del Vaticano que dice: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y a los otros que les den, ¿no? Sí, bueno, y eso lo ha repetido el Papa varias veces, en que todos los que están en sintonía, muy bien por ellos, pero el resto quedan al margen. Ya no son hombres de buena voluntad. Cuidado con la traducción y el cambio de palabras, porque suena parecido, pero es totalmente diferente. Buena voluntad para con los hombres. Cambia un poco. Sí. ¿Por qué paz a vosotros? Si les dice paz, es porque algo había en ellos que no tenía paz. ¿Y qué situación es la que ellos vivían para tener paz en esos momentos? Justo antes de que todo esto sucediera, la paz es lo que estaba más lejos de sus mentes y de sus personas. Estaban escondidos. Claro. Miedo a persecución. El temor a los judíos, que terminaran con ellos como Jesús terminó. Necesitaban la paz. Y Jesús, recordáis que alguna vez habló de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
Y esto es una lección, porque nosotros vamos a vivir estos momentos. Algunos cristianos ya lo están viviendo ahora, persecuciones. Pero ¿hay paz dentro del cristiano a pesar de la adversidad que pueda estar viviendo por fuera? Pues es algo que deberíamos tener, porque esta es la paz que Cristo deja dentro de cada cristiano. Sabéis, siempre recordaré la impactante imagen de una de las personas que iba a ser asesinada por el Estado Islámico. Cuando él iba a ser ejecutado, no mostraba cara de terror, sino que aún tenía una sonrisa en sus labios. Ahora no recuerdo bien si era el Estado Islámico o era en algún país que hicieron una ejecución, no lo recuerdo bien. Pero ese rostro no lo voy a olvidar nunca. Iba a morir y tenía paz en él, lo demostraba su cara. Y me hizo pensar enseguida en Esteban. Y me hizo pensar, como no, en Jesús. Y supongo que con todos los verdaderos mártires que tenían la paz de Cristo en ellos, que aceptaron esos momentos y aún de buen agrado, porque morían por su Señor y sabían que después les tocaría la corona de la vida. Y también, bueno, eso iba a decir, pero nos conviene a muchas veces el volver a repasar estas historias, porque son las que nos infunden aliento al saber que otras personas han pasado por este tipo de situaciones y que nosotros en un futuro no muy lejano, pues si Dios lo permite, nos tocará pasar. Entonces, al leer las historias, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, de los mártires como Juan Hus y cada uno de los que se enfrentaron a la muerte por la causa de Cristo, y leer la entereza que ellos tenían y esa paz y esa seguridad de que morían por Cristo, de que ellos esperaban una patria mejor, que sabían lo que habían hecho. Igual recordamos a Pablo cuando iba al verdugo, con una paz y con una seguridad en sus palabras: he peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera. Él sabía lo que le esperaba y no tenía miedo porque sabía que eso iba a ser momentáneo y que iba a pasar pronto, y que, como él mismo decía, que los sufrimientos aquí no se comparaban con la gloria venidera. Entonces nos conviene repasar todas estas historias para poder poder ir aprendiendo de estos y poder saber de que estas personas al acercarse a Cristo y al tener una comunión con Él pudieron hacerlo. Por lo tanto, nosotros también podemos hacerlo, pero claro, está siempre el que debemos de estar conectados con la vid para tener esa fuerza y esa paz que solo el Señor nos las puede dar. Y el hecho de sentir que haces la voluntad de Dios es lo que te da paz. Cuando tú estás convencido que lo que estás haciendo es voluntad de Dios, no hay nada que te pueda parar. No hay nada. En el momento que dudas, en el momento que te sientes que no sabes si sí o si no, en el momento que no acabas de entender, siempre es por alguna razón externa que te está afectando y la tienes que identificar. Porque en el momento que no estás seguro de hacer la voluntad de Dios es cuando Satanás te pone contra la pared y te machaca. Es por eso que siempre debemos de orar mucho antes de tomar una decisión importante en nuestras vidas. Porque, como decías tú, al momento en el que tú tomas una decisión y no estás seguro de que esa decisión viene por parte de Dios, tu vida se vuelve un infierno totalmente. Entonces, yo puedo decir por experiencia propia de que el tomar decisiones viniendo con la voluntad de Dios es lo que te hace seguir adelante, es lo que hace que se te olviden tus penas, que se te olviden todo lo que tú dejas atrás y prosigas, porque Cristo es eso lo que ha querido, para mejor de tu vida y para mejor de la vida de los que tienes a tu alrededor. Entonces, en el momento que tú estás seguro, porque Dios te lo confirma, y la única manera que Dios te confirme algo es orando fervientemente y con corazón sincero, desde ese momento
a pesar de que te vengan pruebas y a veces dudas, tú sabes de que esa es la voluntad de Dios y que la salida va a ir saliendo conforme a su voluntad. Entonces, es la importancia de siempre orar antes de tomar una decisión importante. Recordemos también que aún los judíos, cuando se saludan, cuando entran en algún lugar, que dicen Shalom, paz. Y de hecho, Jerusalén viene del mismo término. Uh-huh. Jesús está siempre listo para impartir paz a las almas que están cargadas de dudas y temores. Jesús siempre está listo para esto. Somos nosotros los que a veces no estamos listos para querer recibir esa paz que Él nos da. Y es cuando nos angustiamos, cuando se caen depresiones, porque el temor se puede llegar a comer a la persona. Pero el cristiano debe conseguir esa paz y la debe pedir, la debe buscar. Y Jesús siempre está listo para darla. Espera que nosotros le abramos la puerta del corazón y le digamos, mora con nosotros. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mi versículo favorito, que Ángel antes expresaba, está registrado justo en este capítulo en consonancia con lo que se ha venido leyendo. Fíjate que el que llamó a la puerta no fue él físicamente. Fueron los dos discípulos, movidos por él. Y van a dar un mensaje. Y van a dar un mensaje a los suyos, los primeros. O sea que llama a la puerta y puede estar llamando por esa persona que viene a ti y te está diciendo algo, por ese que tú te parece un pesado pero que te está diciendo algo. O sea que por eso debemos ser amables con todo el mundo y debemos escuchar a todo el mundo, porque Dios puede utilizar a esos que están a tu alrededor. Como nada es casualidad y todo pasa porque Dios sabe. Entonces, esas señales que a veces no vemos, que reclamamos, Dios mío, dime una respuesta porque no veo cómo me quieres contestar. Y a lo mejor te está contestando ya hace días y tú no te estás enterando de nada. Pues cuando viene ese mensajero de correos, cuando viene ese todo eso, todo es para servirte, para ayudarte. Y no lo identificamos. Y es ese Él llamando. No nos esperemos siempre una respuesta directa a tu mente, algo especial y espectacular, sino que utiliza hombres para llegar a hombres. Y entonces es Él cuando entra en ti a través de ese hombre, o de esa mujer, o lo que sea, ¿no? Y entonces cena contigo. Tenemos que estar abiertos a ver. Yo creo que por eso también estamos tan nerviosos. Queremos como apartarnos, a veces decimos, no, yo quiero seguir a Cristo, el mundo no me interesa, ¿no? Pues ahí estamos entrando también en un error. Vamos a acabar esto rápido y me voy a dedicar a Cristo, ¿no? Pues es un error. Todo lo que haces tiene que ser para gloria de Dios. Todo, cada detalle. Porque Él ha puesto esa situación para que tú la vivas, y la vivas para gloria suya. Y entonces eso es también cenar con Él. La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en Él. Esto es algo que es más que obvio, ¿verdad? El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Evidentemente porque cada persona tiene sus particularidades, ¿verdad? Cuando conocemos muy bien a una persona, enseguida reconocemos sus gestos, su andar, su forma de hablar, su tono, todo. Jesús también los tenía, pero evidentemente destacaba en cada uno de estos detalles, de un modo sumamente especial. Así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que duermen en Él. Por tanto, ¿qué es? Una garantía absoluta. Conoceremos a nuestros amigos
como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Entonces conoceremos así como somos conocidos. En la luz radiante que resplandecerá del rostro de Jesús, reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. O sea que todos vamos a cambiar físicamente, todos vamos a llegar a una perfección. Pero aún y así, nos vamos a reconocer. Es interesante esto. Algo habrá, algo se desprenderá que nos podremos reconocer. ¡Qué maravilla! Veremos personas que han sido ancianas, que los hemos conocido quizás y así de viejitos, y van a ser jóvenes y los vamos a reconocer. Y veremos a muchos otros que han tenido este tipo de desfiguraciones, de problemas quizás desde su nacimiento, y van a aparecer perfectos y reconocibles además. ¿Sabéis? Esta es la primera resurrección, la resurrección de los que van a ser salvos. Pero ¿cómo va a ser la segunda resurrección al cabo de 1000 años de esto? Yo diría que va a ser la resurrección de los zombies, porque van a surgir de sus tumbas tal como fueron a ellas. Quizás algunos saldrán más o menos bien, de jóvenes, pero la mayor parte, ¿cómo saldrán? Pues ese va a ser un espectáculo básicamente horrendo. Y lo curioso es que Satanás aún tendrá el valor de decirles: yo os he resucitado con mi poder. Y yo me pregunto, ¿y ellos no se verán y dirán, pues vaya asco de poder? Porque si resucito así... Ellos van a entender. Ellos dice la palabra, ¿no? Que van a entender quién es el creador. Al final, por al eso. Final, primero sí. Los va a engañar. Pues escuchando lo que dices de zombies, no se me hace raro que Satanás bombardee tanto con las películas de zombies, porque prácticamente está tratando de enseñar lo que al final va a ser. Digo, tanta obsesión con los zombies que últimamente salen hasta en la sopa, por algo lo debe de hacer. Está haciendo que sea liviano para la gente, que sea una cosa muy próxima y que a un chaval no le importe ser como eso, porque ya lo tiene introducido, ya es chulo y es guay. Ah, seré como, anda, estaré, hola, seré así, seré. Bueno, mirad cómo cuando se hace alguna fiesta de estas, la gente se disfraza así. Halloween ya, ahora es Halloween, ya de aquí poco, y lo están esperando, como decimos aquí, en candeletas, para disfrazarse de muertos y ponerse lo peor posible. Y bueno, no tiene... Pues mirad si verdaderamente esa segunda resurrección no es la de muertos vivientes, porque van a ser muertos que van a vivir, pero que en verdad seguirán muertos porque espiritualmente estarán muertos, ya no podrán aceptar la salvación, ni la querrán. Los zombies auténticos van a ser no ahora, sino después. ¿Quién quiere resucitar? En la primera y en la segunda. Enseguida me gustaría ver todas las manos alzadas, ¿no? Eso típico. ¿Quién quiere, Pau? Creo que hace falta ser bastante necio para seguir haciendo una vida que no toca y tener que resucitar en la segunda. Quizás también podemos decir, es que a mí me gustaría ser de los 144.000 y no ver la muerte. Pues oremos por eso, porque si Dios quiere lo podemos llegar a ser, si Él lo cree conveniente. Y es algo por lo que deberíamos orar. Pero para ser de los 144.000 habrá que cumplir unos requisitos. Y esos no podemos obviarlos. Uno, evidentemente, aceptar a Jesús como nuestro Salvador y que nos va a venir a buscar muy pronto. Pero eso lleva implícito llevar una vida auténticamente cristiana. Y eso, como consecuencia
nos dice que hemos de guardar los 10 mandamientos, no por legalismo, sino por amor, porque amamos a Cristo y su Espíritu debe estar dentro de nosotros y nos debe llevar a guardar esos mandamientos de todo corazón. Y entre esos mandamientos hay 2 que son bastante pisoteados. Uno, el que adoran imágenes. Y 2, que ya es internacionalmente pisado por tantísimas creencias, no aceptar el sábado como el día de Dios, el día del Señor. Cuando Jesús se encontró con sus discípulos, les recordó lo que les había dicho antes de su muerte, a saber, que debían cumplirse todas las cosas que estaban escritas acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Por tanto, les hizo un recorrido por todo el argumento de las escrituras que ellos tenían para terminar de confirmar absolutamente todo lo referente a él. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Mirad si es necesario que hasta esto lo haga el Señor, abrirnos el sentido. ¿Pero qué sentido les abrió? Un sentido distinto, no el típico que tenemos todos los humanos y que aprendemos en la escuela cuáles son, ¿eh? ¿Sexto? Pues mirad si es importante. Digo lo que se llama el sexto sentido, y es espiritismo. Como siempre los plagios satánicos, no falla. Pues es Cristo quien nos debe abrir el verdadero sentido a lo espiritual, al discernimiento de comprender las Escrituras. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras y díjoles, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bien, una vez más nos aparece al tercer día. Padecimientos y al tercer día, después, Jesús resucita. Nosotros no estamos tan bien unidos a Él y deberemos pasar por padecimientos. Y la humanidad también en general ha pasado por padecimientos durante 2000 años después de estos hechos. ¿Y no va a haber también resurrección? ¿No va a ser el momento de encontrarnos con Jesús? Pero mirad qué debemos hacer. Predicar en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Ese debe ser nuestro cometido. Esa debe ser nuestra labor diaria y continua. Y además a ellos les dijo, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ellos que vieron y entendieron, ¿qué hicieron? Empezar por Jerusalén a predicar. ¿Es donde estaban? El aposento alto. Y a partir de allí, ¿qué debía suceder? Pues bien, todo esto lo iremos viendo en la próxima lectura. Quizás no llegaremos a entrar en todos los detalles, porque vamos a centrarnos en principio en la conclusión de este capítulo leído, comentado, y después vamos a hablar ya concretamente de cuándo se cumplieron entonces estos 3 días y 3 noches. Y vamos a verlo de modos bastante claros para que por fin muchas personas puedan darse cuenta que están cometiendo errores de interpretación y que por la misma Biblia, por el mismo hebreo y por el espíritu de profecía podemos concluir que lo que hemos leído hasta ahora es totalmente cierto. Pero vamos a verlo con unos detalles que evidentemente hace falta también encajar para a veces darse cuenta, por más que los hemos susurrado.
será el momento de mostrarlos claramente. Bien, vamos a terminar nosotros ya aquí, pero también para deciros algo. Termina diciendo el texto, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿No somos nosotros también testigos de todo esto y del mensaje especial para el tiempo del fin? Si creemos que Jesús vino, Jesús resucitó, pagó por nosotros, ¿no creemos también que va a volver y que va a volver muy pronto? De eso debemos ser testigos. ¿Los discípulos se callaron? Los discípulos salieron a por todas y les importó muy poco lo que iban a decir y lo que les iban a hacer. Nosotros estamos siendo testigos ante nuestras narices de las últimas profecías, cumpliéndose ante nuestros ojos, que creo que hasta el más tonto, por así decirlo, puede ver que todo esto se está acabando y puede comparar la Biblia con todo lo que está aconteciendo. Y a veces cuesta entender cómo ciertos pastores, como hoy vimos algunos de ellos, digan que no interesa las señales, que no interesa, que no tenemos que ponerle atención a las señales ni absolutamente a nada, que lo único que tenemos que centrarnos es en el amor de Dios. Cuando es evidente, ante nuestras narices pasan, y si se supone que es una persona que predica la doctrina adventista, entonces a veces realmente uno lo supera, porque no entendemos que al ver todo lo que está pasando podemos estar en alerta de que Cristo está viniendo. Y si nos deshacemos de cada una de las señales, si no somos, como dice el Señor ahí, testigos, y le hablamos a la gente, entonces ¿cómo van a entender que Cristo viene? Pero como la verdad es que no interesa que Cristo venga, sino que interesa seguir pasando cómodamente en este mundo, a pesar de que veamos que todo se va para abajo, debemos de ponernos a pensar siempre esto, que debemos de ser testigos y de hablarle al mundo de esas cosas que nosotros estamos viendo y que sabemos que están en la palabra de Dios, y no solamente centralizarnos en lo que nos interesa. Entonces, lo que conocemos, lo que vemos, lo que estudiamos, transmitámoselo al mundo para que otros vean que realmente Cristo está a las puertas y que debemos de empezar a cambiar si no queremos ser parte de la segunda resurrección, de volver a verse de la misma forma, despertar y verse en la misma condición. Creo que será algo tan espeluznante que realmente yo no lo quiero vivir. Y debemos de orar para que Dios nos ayude a que todo lo que hagamos con nuestra vida pueda ser para despertar en la primera resurrección o para ser parte de los 144,000. Yo quería darle la razón a ese pastor. Hay que predicar el amor de Dios. Pero si no explicas lo que tienes que explicar, no predicas el amor de Dios. Y ahí se acaba, fin de la cita, ¿no? Como dicen, ahora está muy de moda decir esto. Si tú no puedes hablar de profecía, no estás hablando del amor de Dios. Dios nos ama y por eso nos avisa. Dios nos ama y por eso nos dice lo que va a pasar, para que no nos coja como ladrón. Ese es el reflejo más grande y más impresionante de su amor. Por lo tanto, si lo que más define el amor de Dios no lo puedes expresar, ¿cómo estás hablando del amor de Dios? Solo por el hecho de decir la palabra amor no quiere decir que estés hablando del amor de Dios. Esa es la diferencia. No entendemos, o algunos no entendemos, la diferencia entre la palabra amor, que no solo es la palabra, sino que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es por amor de Dios a nosotros, todo. Si no, pues quitamos todas las palabras que no sean amor de la palabra de Dios y ponemos solo amor, coma, amor, 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 coma, amor, amor, amor. Y entonces llenamos toda la Biblia de la palabra amor, cuando ya lo está con otras palabras. Pues entonces no puede ser que no se vea esto.
Y eso es otra vez un típico engaño satánico. Media verdad. Te digo media verdad, te digo lo que quieres oír, para que caigas de cuatro patas en ese falso reavivamiento, ¿no? Y lo peor de esto es que se consienta por parte de los dirigentes de pastores, sean uniones adventistas de aquí o de allá, que haya pastores que proclamen esto desde los púlpitos. Porque si se consiente, quiere decir que se aprueba. Y si se aprueba, quiere decir que se comparte criterio. Por tanto, se comparte culpa. Culpa de apostasía total. Y eso no puede ser tolerado por los miembros de ninguna iglesia que escuchen desde sus púlpitos decir estas sandeces. Porque ellos, si no se quejan, si no cogen a ese pastor, y hablo no uno en concreto, pueden ser muchos, y los sacan de esa iglesia diciendo que vayan a predicar a su tía porque lo que les están diciendo es un mensaje satánico, pues están también haciendo exactamente lo mismo, siendo cómplices. Y así están yendo las iglesias, porque el miembro de iglesia cada vez sabe menos lo que cree y se siguen caramelando de estos postulados de amor falsos. Pues es un deber de cada miembro de iglesia quejarse, tenga cargos o no tenga cargos, ante predicaciones así. Porque debéis saber que somos testigos para decir lo que hay que decir, tanto para predicar el Evangelio como para denunciar lo que se está haciendo mal dentro de cada iglesia. Y eso no es criticar, es denunciar. Hacerlo con amor, pero decirlo, porque Dios nos va a pasar cuentas. Las iglesias se están hundiendo por culpa de los mismos miembros que nos están quejando, y Dios va a actuar. Ojalá todo esto os haga pensar tanto como a nosotros, y que Dios nos ayude a estar firmes, diciendo las cosas que Él quiere que digamos, pase lo que pase. Que Dios os bendiga.